El gobierno le pidió la renuncia al director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, a raíz de la controversia que protagonizó por no pagar parte de las contribuciones en una de sus propiedades. El anuncio fue valorado por los parlamentarios que habían solicitado que dejara el cargo. Y en 9 años nunca usaron la información para actualizar mi propiedad. Le pedimos que entregara todos los antecedentes que tenía respecto de las gestiones que él hizo. Por lo tanto, sí es una situación que no es que sea deseable y menos esperable. Mantiene la confianza del Ejecutivo respecto a eso. Cronología de una ratificación que duró 48 horas y que no aguantó un minuto más tras la revisión de los antecedentes. El mismo Javier Echeverri entregó al gobierno buscando demostrar que hizo todo lo posible para regularizar la situación de su vivienda de Paine, con la que adeudaba parte de las contribuciones reales que le correspondía pagar por 9 años. La verdad es que la evaluación que hizo y se expresó en el comunicado del Ministerio de Hacienda es que da la importancia del Servicio de Impuesto Interno en un debate, además, tributario que se sigue dando en el propio Parlamento y la conversación política que está bastante tensionada. Lo más correcto era tomar esta decisión y pedirle y solicitarle que diera un paso al costado. No va más. 3 días después que un reportaje de TVN develara cómo el máximo fiscalizador tributario del país mantenía su propia situación fuera de norma y tras insistentes presiones del mundo político por su renuncia, el gobierno terminó cediendo, sacándolo de su cargo. Es una buena decisión que se le solicite la renuncia al director del Servicio de Impuestos Internos. Es un órgano que está encargado de fiscalizar el cumplimiento de los tributos en Chile y no puede ser que quien fiscaliza finalmente no pague sus propios impuestos o tenga irregularidades en esa materia. No había otra salida para el ministro Marcel y el gobierno. Ellos lo tenían claro. Era insostenible que Echeverri se mantuviera en sus funciones. Ya no tenía la autoridad moral para dirigir a los mismos que denostó. A su subalterno. A lo menos hasta ahora no hay detalles de cuál fue el hecho que gatilló finalmente la decisión del gobierno de pedirle su renuncia este viernes y antes que Javier Echeverri anunciara que pagaría los 9 años de diferencia en el valor real de sus contribuciones, el ministro de Hacienda deslizaba gestiones que posteriormente fueron desmentidas por la Municipalidad de Paine. El director pidió o entregó al menos otros 3 certificados de temas que tienen que ver con la recepción de obras, temas relacionados con obras hidráulicas, con el hecho de estar al lado de un lago, etcétera. Lo que no ocurrió eso en esta práctica y que finalmente transcurrió el plazo legal para contestar esas observaciones y la dirección de obra se ve en la obligación de rechazar el expediente finalmente. Javier Echeverri, que llegó a su cargo en octubre de 2024 mediante concurso vía alta dirección pública, deberá en las próximas horas capitalizar lo solicitado por el presidente de la República en un procedimiento ya normado. Implica que en un plazo de 48 horas el director nacional del Servicio de Impuestos Internos debe realizar formalmente la solicitud de renuncia voluntaria. En paralelo, el gobierno designa un cargo de carácter interino para garantizar la continuidad institucional del Servicio de Impuestos Internos. Carolina Saravia, actual subdirectora de fiscalizaciones de esa institución, es quien subrogará el puesto que dejará Javier Echeverri después que se develara cómo por 9 años no pagó el monto que correspondía a las contribuciones exactas del tamaño de su vivienda, que amplió en 2012. Cambiamos de tema porque el gobierno solicitó la renuncia al director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, tras la polémica por el no pago de contribuciones. Debe 9 años de contribuciones por su casa La Laguna de Aculeo en Paine. José Alejandro Aristimuño tiene los detalles de esta polémica. Juale, ¿va a pagar o no las contribuciones el exdirector? ¿Podríamos decir cómo estás? Hola, buenas tardes, Camesías. Bueno, ya el director del Servicio de Impuestos Internos, decimos director aún porque viene a continuación un procedimiento para que él acepte esta solicitud o finalmente si no la acepta tendrá que iniciarse un proceso de remoción que le vamos a explicar en unos segundos más. Pero respondiendo a tu pregunta, lo que sucedía el día de ayer es que Javier Echeverri ha informado que renuncia a la prescripción
pago de las contribuciones que en algún momento se comentó, una propiedad que en principio tenía 213 metros cuadrados y que posteriormente entonces creció a más de 520 metros o más de 520 metros cuadrados. Por eso la diferencia entre la contribución que estuvo pagando durante un tiempo y que ahora sería mucho más. Por eso el día de ayer conocíamos que él renuncia a esta prescripción de esa deuda, esa diferencia entre una contribución y otra, y que pagaría entonces estos 9 años de contribuciones por los que ha atravesado esta polémica. Ayer por la noche conocíamos entonces esta solicitud de renuncia por parte del ministro de Hacienda, solicitud del propio presidente de la República, y que se haría efectiva entonces a contar del día martes. Lo va a subrogar Carolina Saravia, quien hasta la fecha era subdirectora de fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos. Esto, por cierto, ha generado una serie de reacciones en el mundo político que durante toda la semana, después de que Televisión Nacional emitiera este reportaje donde se establecen las irregularidades del director de Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, han anunciado entonces distintas acciones, incluso la solicitud insistentemente para que Javier Echeverry dé un paso al costado y renuncie finalmente. Esto se ha concretado durante la noche del día de ayer a través de un comunicado que el gobierno ha enviado también a los distintos medios de comunicación, informando que se le ha solicitado la renuncia a Javier Echeverry, quien hasta este momento sigue siendo el director de esa institución, y que sería efectivo entonces a contar del día martes. ¿Por qué es un proceso? Porque Javier Echeverry ingresó al servicio a través de un concurso público de la alta dirección pública, y por eso debe entonces cumplirse todo este procedimiento. Ya hay distintas reacciones, sobre todo en el mundo político, que durante toda esta semana solicitaron insistentemente que Javier Echeverry diera un paso al costado. Esto decía en la Chilevisión Noticias más temprano. La verdad es que no le quedaba otra al gobierno y al ministro Marcel, dado de que en las últimas horas, en día de ayer, las asociaciones de funcionarios y de fiscalizadores se fueron en duros términos en contra del exdirector ahora de Impuestos Internos, porque él los responsabilizó a los funcionarios de que no le hayan cobrado por 9 años, ¿cierto?, sus contribuciones. Este tema no daba para más, tanto en frente interno como en frente externo, porque no podía la persona que tenía que ser más transparente en el pago de los impuestos haber adeudado 9 años del parte de impuestos que a él le correspondía. Bueno, como les hemos comentado, esto ha generado una serie de reacciones en el mundo político que prácticamente cruza todo el espectro político, desde el Frente Amplio incluso a Renovación Nacional, como los hemos visto, pero también parlamentarios de la UDI, de Partido Republicano, han solicitado la renuncia de Javier Echeverry, que sigue siendo el director del Servicio de Impuestos Internos, después de que se anuncie entonces la solicitud de la renuncia por parte del gobierno, específicamente por parte del ministro Mario Marcel. Como les hemos comentado, reacciones prácticamente unidos respecto de la figura de Javier Echeverry, lo que representa también para el Servicio de Impuestos Internos toda esta situación. Recordemos que Javier Echeverry, 78 años, no regularizó esta situación por 2 vías, solamente por la municipalidad, pero también por el Servicio de Impuestos Internos, donde tendría que haber hecho las gestiones. Él ha dicho que tiene distintos antecedentes que respaldarían estas gestiones. Eso fue entregado al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que el día de ayer mantenía entonces la confianza en el cargo de Javier Echeverry, que dijo que había hecho una revisión, o hasta ese minuto se habían hecho una revisión de antecedentes, y que finalmente se iba a tomar esa decisión. Eso finalmente llegó el día de ayer por la noche con esta solicitud de renuncia. También parlamentarios del Frente Amplio han pedido ampliamente, valga la redundancia, la solicitud de renuncia para Javier Echeverry. Esto dijeron también. Yo he sido impulsor en el Congreso en a lo menos 3 oportunidades en los últimos 4 años. Hemos intentado dotar de mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos y se ha puesto un manto de dudas respecto a su actuar. Y creo que los antecedentes del director demuestran de que hay autoridades que no cumplen con lo mínimo de la norma para el resto de compatriotas. Por eso sentimos que era necesario, y además que el ministro Marcel demoró un poco, pero logró sacarle la tarjeta roja al director de Servicio de Impuestos Internos, y con esto dar una señal clara que espero que no hayan excusas ahora para rechazar el 4º intento que tendremos de dotar de mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos, levantando el secreto bancario para políticos, para militares que manejan decisiones importantes.
Bien, igualmente se mantiene el hermetismo respecto de qué antecedentes o qué gestiones hizo Javier Echeverry para finalmente regularizar su situación. Recordemos que él ha insistido desde que se destapó este caso que hizo gestiones ante el Servicio de Impuestos Internos, que también lo habría hecho en la municipalidad, pero no sabemos con certeza todavía, a pesar que hay una solicitud de renuncia en curso, cuáles son los antecedentes que faltaron, los antecedentes técnicos o qué gestiones realizó, qué dejó de hacer también Javier Echeverry. Nosotros el día de ayer conversamos con el alcalde de la municipalidad de Paine, donde llegarían los primeros antecedentes en el 2019. Posteriormente lo hizo también en el 2000 y en el 2003 para poder regularizar la situación de esa propiedad que en un principio tenía 213 metros cuadrados. Pero Javier Echeverry también mencionaba en distintas entrevistas que había hecho una solicitud o que había hecho la ampliación de su vivienda en los años 2010 y 2012, pero esos permisos fueron finalmente gestionados en el año 2019 ante la municipalidad de Paine. Y el día de ayer rompió el silencio el alcalde respecto de este tema. En el 2019 ese permiso fue rechazado por la falta de antecedentes técnicos que no fueron subsanados en su ocasión, y que finalmente tras desistirse ese procedimiento, la municipalidad debió rechazar entonces estos antecedentes que hoy afectan a Javier Echeverry. Consultamos al gobierno el día de hoy también en Chilevisión Noticias respecto de cuáles quizás habrían sido estos antecedentes que faltaron o cuáles fueron las gestiones. Esto nos dijo más temprano en entrevista a Chilevisión Noticias la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Esto quedó a cargo principalmente del Ministerio de Hacienda. El ministro obviamente va a poder referirse más en detalle sobre esto, pero después de lo que se conoció de que el exdirector del Servicio de Impuesto Interno no pagara las contribuciones durante 9 años, ahora renunció a este límite de la retroactividad y decidió pagar, pero la verdad es que la evaluación que hizo y se expresó en el comunicado del Ministerio de Hacienda es que da la importancia del Servicio de Impuesto Interno en un debate, además tributario, que se sigue dando en el propio Parlamento, y la conversación política que está bastante tensionada. Lo más correcto era tomar esta decisión y pedirle y solicitarle que diera un paso al costado. Bien, ¿qué viene ahora después de esta solicitud de renuncia que ha sido efectiva a través del Ministerio de Hacienda, del ministro de Hacienda Mario Marcel, a solicitud también del presidente de la República, que finalmente se haga efectiva el día martes? Para esto, Javier Echeverry tiene que renunciar a su cargo. Recordemos que su contratación es a través de un concurso público, tiene condiciones distintas. No sé, sería diferente el procedimiento cuando el presidente, por ejemplo, el presidente de la República pide la renuncia de uno de sus ministros. En el caso de concurso público a través de la alta dirección pública, los procedimientos son distintos. Por eso el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, debe presentar la renuncia finalmente, acatando lo que le ha solicitado el ministro de Hacienda para que esto finalmente se haga efectivo. Sin embargo, y siendo así, también el propio ministro de Hacienda establece en ese comunicado que a contar del día martes, cuando se haga efectiva la renuncia, será Carolina Saravia la que subrogue entonces en el cargo a Javier Echeverry, que ha enfrentado esta polémica por la irregularidad en los trámites de una de sus viviendas. Hablamos de esta casa en la comuna de Paine, que asciende ya a los 520 metros cuadrados y por los que se pagó un monto distinto a lo que corresponde realmente respecto de las contribuciones. Recordemos que hay un debate parlamentario respecto de todo esto, incluso tema de campañas políticas sobre el tema de las contribuciones. Asimismo lo ha enfrentado Javier Echeverry durante estos días. Hay que ver si en el transcurso al menos de este fin de semana o quizás hoy mismo conozcamos entonces la carta de renuncia de Javier Echeverry, solamente como un trámite. Entendemos que ya le ha hecho esta solicitud formal a Javier Echeverry, falta entonces que él así lo acepte para que pueda dejar el cargo después de esta polémica que tuvo el gobierno respondiendo en varias ocasiones. Además vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla esto y esperar el día martes que la persona que lo va a subrogar, Carolina Saravia, llegue entonces a la alta dirección del Servicio de Impuestos Internos. Sí, José Alejandro, quedamos atentos entonces a lo que ocurra con el día martes, cuándo sería efectiva entonces esta renuncia del director de Servicio de Impuestos Internos por esta polémica por las contribuciones que no pagó. Muchas gracias, Joale, por tu informe.